tales. Quedaría el práctico de hoy y el del próximo lunes, y ya estaríamos finalizando con las exigencias o con las condiciones, con los prácticos que se piden para realizar la materia. Espero que hasta ahora le haya ido bien, tanto en el tema parciales como en el tema práctico. No sé cómo decir, yo llevo una contabilidad o un control de los prácticos que yo me tocó a mí dar y controlar. Y bueno, no tengo específicamente de cada uno cuál es el que le falta, pero no sé si fue por problemas de conectividad o problemas que no tuvieron el tiempo para resolverlo, pero bueno, creo que al final de la cursada, en la medida que completen los porcentajes, si están interesados, les pasamos la lista de los que prácticos les faltan, y aquellos que no completan el porcentaje lo van a tener que completar, así que le vamos a estar igual también pasando una lista. Así que todos aquellos, vamos a pasar una lista en donde están todos los alumnos y los porcentajes de aprobados. O sea, se pide, recuerden lo que se dijo en un comienzo, el 80% de todos los prácticos y los parciales, 3 parciales, con un recuperatorio. Así que bueno, espero que le haya ido bien y que no hayan tenido problemas con la conectividad y con la resolución de los prácticos. Así que bueno, el práctico de hoy, igual que el de la próxima semana, no es
esto, pero bueno, parece que recuperé la señal. ¿Me escuchan ustedes? Sí, ingeniero, se lo escucha bien. No Bien sé que se hasta lo qué escucha. parte, no sé hasta qué parte yo seguía hablando sin darme cuenta que se había cortado la señal, no sé hasta qué parte me pudieron escuchar y no sé cuánto tiempo va a durar esto, así que bueno, intentemos darle continuidad a esto y si no, bueno, tendremos que suspender porque yo hace ya 2 días que estoy con problemas de internet y en todo caso retomaremos otro día. Estas clases ya no, ya ustedes ya vinieron el parcial, así que no son, sirven para el porcentaje, pero no influyen en el parcial. ¿Hasta qué parte me escucharon cuando estuve hablando la clase? Hasta la parte de... Ingeniero, usted estaba por empezar a exponer Ah, y no, cuando bueno, estaba por empezar a hablar, ahí se le cortó. no, yo no me di cuenta y seguí como 2 o 3, seguí hablando. Bueno, vamos a empezar de vuelta nuevamente. Bueno, así, desde esta parte ya ahí empezaron, ahí se quedaron cuando hice la presentación de las superficies sembradas, implantadas y las especies. Hasta ahí llegaron a escuchar. No, nada de eso, dije cuando estaba por empezar a Bueno, hablar del práctico, ahí se le cortó. O sea, desde el inicio tiene que empezar. le voy a hacer así, no lo hacemos tan largo para ustedes también tan pesado. Estas son las superficies que están implantadas en las provincias del NEA. Estas son las porcentajes de cada especie que se implantan en cada zona. Y también se agregan otros cultivos, como en el caso de Grevillea, Prosopis y Paraíso, que en el caso de Media Sadrax, son superficies menores, pero en cierto modo para una mueblería un poco más fina. Los plagas que atacan estos cultivos fundamentalmente están representados por lo que es himenópteros, en el caso de Cides noctiluo, en el caso de los pinos, y en este caso es pinos eucaliptus. El Leptosides invasa es otra de las plagas importantes acá en la zona. También tenemos el caso de Celambícidos, que es fundamentalmente atraído por el tema de los taninos, en el caso de los quebrachos y algarrobos, son atraídos los celambícidos, y también la presencia de algunos eucaliptos también producen problemas los celambícidos. En el caso del curculionio, celambícidos y curculionio son coleópteros. En el caso de curculionio, en el caso de Gonipterus pratensis, también es un ojo eucalipto, y en el caso de himenópteros, ya ustedes conocen como las hormigas, que son del género Ata y Acrophis. Y en el caso de Lepidópteros, para aquellas especies que están ubicadas un poco más al sur de lo que es el NEA, en la zona de Entre Ríos y más al sur, ahí en esos casos, en esa zona forestada, se da la presencia de un lepidóptero que puede producir algún tipo de daño, como en el caso del bicho cesto, que es Oiketicus con sus distintas especies, que ya vamos a ver cuáles son. Le voy haciendo cada ratito para así no me extiendo y me escuchan hasta ahí vamos bien. Bueno, listo. Sí, En el profe, se caso lo de escucha Cirex, bien. bueno, en el caso de Cirex, su ciclo está ahí simbolizado, entonces donde las temperaturas, cuando comienzan a presentarse temperaturas un poco más favorables, que son las por lo general a fines de primavera y principios de verano, comienzan a aparecer los adultos y realizan la oviposición en los tallos, los fustes de los árboles, en donde la hembra de sílex realiza galerías, realiza la postura, y en esa postura los huevos, y de los huevos eclosionan las larvas que ya están dentro del fuste, produciendo daños y el consiguiente problema que pueden causar también los otros tipos de enfermedades causadas por hongos, a raíz de las aperturas y daños que producen en los fustes de los árboles por estos sílex. O sea, ahí no tan solo el problema causado por sílex, sino también los otros hongos que se agregan o que se pueden aparecer por las heridas producidas por esto. Durante todo lo que es el comienzo desde abril hasta octubre, en octubre-noviembre, las larvas están produciendo daño en las galerías, están produciendo, o sea, se están alimentando para luego empupar, y una vez que llegan a octubre-noviembre empupan y después emergen los adultos para reiniciar nuevamente el ciclo, como les decía, a partir de diciembre y hasta mayo realizan todas las posturas. Las larvas
pues, se alimentan del fuste, o sea, cuando están cumpliendo su periodo larval, se alimentan dentro del fuste a través de una simbiosis que se da entre el aparato bucal de la larva y un hongo del género Amylosterum aerolatum, que es el que degrada la celulosa y es el que le permite alimentarse a la larva y seguir avanzando a través del fuste, produciendo los daños y la pérdida de calidad, y en algunos casos llegar a inutilizar y a producir la muerte, totalmente dependiendo del grado de ataque que tengan la larva de CIMEX. Pueden llegar a tener 2 generaciones, pero por lo general andan los 130, 140 días el ciclo de esta larva, y después entra en un periodo de letargo durante las temperaturas desfavorables, pero pueden llegar a tener hasta 2 generaciones por año. La larva en realidad, en cuanto a su sistemática, es un himenóptero de la familia Cynicidae. Su larva es ápoda, va desarrollándose de color cremoso, o sea, el blanco cremoso, y puede llegar a tener de 1 a 2 milímetros de largo, y en el caso de los adultos pueden llegar a tener de 1 y hembra es el macho. Bueno, ese es el ovipositor que tiene la hembra, con la cual produce el hueco o el lugar de oviposición de los huevos a través de ese ovipositor que tiene la capacidad de destruir la corteza de los árboles y realizar una postura en forma más protegida, más dentro del fuste del árbol. Ese es el macho. La diferenciación con esa que es la hembra es totalmente de un color azul metalizado, y el macho tiene ese color azul metalizado con esa banda en la zona abdominal de color amarillo y las patas, la tercera parte de patas, de color azulado. O sea, esa es la forma macroscópica de diferenciar machos de hembras, ¿sí? Y ahí vemos los dos juntos, el macho y la hembra, y la diferencia de la hembra en cuanto a la oviposición, al ovipositor, que es lo que le permite realizar la postura de sus huevos. Esa es la larva que se está desarrollando anteriormente, como le decía, a través de la simbiosis de ese hongo que le permite su alimentación. Es un blanco cremoso. En cuanto a los daños, cómo se pueden observar los daños producidos por este himenóptero, es que a simple vista y desde lejos se pueden observar los árboles que toman un aspecto amarillento, y en algunos casos, ya cuando el ataque es más avanzado, comienza a producirse el desprendimiento de las acículas en el caso de los pinos, y es muy fácil ver desde lejos cuál es el árbol que está atacado y cuál es el que todavía no presenta síntomas, si bien que puede estar atacado. Y en el caso de que no presente ese amarillamiento en las acículas, la parte de la copa, si nos acercamos a árboles que todavía no tienen ese síntoma de amarillamiento, puede ser que en el tronco encontremos, en los lugares donde se produjo el ingreso o la postura de esos huevos, la secreción de resinas y como un chorreado de esa resina hacia el exterior, y eso nos indica que ahí interiormente se está desarrollando una larva de Cirex noctigna. Y si llegamos a hacer un raspaje de esa zona donde se aparecen esos chorreados de resina, vamos a encontrar los huecos, los agujeros producidos por el avance de la larva en el fuste. Y si queremos cerciorarnos más, asegurarnos más de que si no tuviésemos estos daños, estos agujeros, si hacemos el aserrado de esa madera, vamos a ver que se ven como círculos concéntricos de color azulado, que ahí también hay un daño producido por sí. Puede llegar a producir en árboles más jóvenes, no tan solo puede producir el amarillamiento, sino que pueden llegar a producir la muerte total del árbol,
si el ataque es en una etapa inicial del desarrollo del árbol. Pero si no produjese la muerte, o sea, finalmente siempre llega a producir la muerte del árbol, pero en una etapa inicial produce un amarillamiento y por el consiguiente la destrucción del fuste por las galerías que realizan la larva. Esta madera, como se podrán imaginar, no tiene un fin ni de la parte de celulosa, y en cuanto a lo que es madera cerrado, es muy limitado casualmente por las galerías. Y si tuviese más avanzado, por el caso de los hongos, que ingresan en esa galería, que producen la destrucción de la madera. O sea que la comercialización, excepto y muy limitadamente para el caso de leña o alguna leña de muy baja calidad, se puede comercializar y no tiene otro destino. Como decía, los síntomas son el amarillamiento y la caída de las acículas, o sea, se ve que las ramas van quedando como peladas, y la parte más baja, o sea, porque los síntomas comienzan en la parte superior de la copa y va produciendo el amarillamiento hacia abajo. Es muy fácil distinguirlo desde lejos, y en algunos casos puede verse que la hembra queda pegada, queda adherida a los lugares de oviposición. Estoy teniendo problemas de conexión internet, no sé, ¿ustedes me siguen escuchando? Bueno, porque me aparece un cartel que tengo problema inestable, así que por ahí me pueden cortar. Bueno, ya acá están los distintos síntomas, como les decía, los colores azulados, el chorreado de la resina y los círculos concéntricos de color azulado también, que puede la madera atacada. Esos son otros síntomas que yo puedo observar. Si rasco un poco la corteza, voy a ver que debajo tengo un ataque de Silex noctila. ¿Cuáles son los factores que predisponen al ataque de este himenóptero? Primero, las altas densidades. O sea, cuando las densidades son muy altas, los árboles se encuentran muy estresados, muy debilitados, y esos son los árboles que el Silex prefiere atacar. O sea, árboles en malas condiciones por altas densidades, o aquellos árboles que tienen algún daño mecánico, o por deficiencias nutricionales, o por la alternancia en los periodos, durante su ciclo de vida, de exceso y falta de agua. O sea, el árbol, cuando empieza a debilitarse, es lo que detecta el CIDE para producir el ataque. Y también otro factor predisponente es el hecho de que haya plantaciones cercanas que también tengan este ataque, entonces se desplazan hacia esas zonas nuevas con esos problemas de deficiencia o de alta densidad nutricionales, daño, que favorece su ataque. ¿Cómo se puede evitar el ataque de este CIDE? Bueno, primero evitar el tema de incendios, daños, el tema de plantar en zonas altas y no en zonas bajas, que puede generar inundaciones. El otro metodología para prevenir su ataque es el monitoreo y el diagnóstico a través de árboles trampas. Dijimos recién que aquellos árboles debilitados, son los árboles que el Silex detecta y son los primeros en atacar. Entonces, una manera de realizar un cultivo trampa es realizar el daño o provocar el daño en algunos árboles, 5 árboles por hectárea, producir el daño, algún tipo de destrucción de su corteza, un corte de la chiada de su tronco, lo cual debilita el árbol, y ahí se hace el tratamiento con un nemátodo que es Bedinia silvicícola. En esos lugares, en esas plantas que son de cultivos trampas, se inocula con ese nemátodo, y ese nemátodo se desplaza alrededor del tronco, y ese árbol, como está debilitado, cuando el CIDE va a realizar la postura, ese nemátodo trabaja como controlador biológico. Es una metodología de control bastante eficiente y que está muy usada en las zonas de producción forestal. Y por otra manera de evitar el ataque es el hecho de evitar el abandono de plantaciones, puesto que ahí se comienza a producir
el crecimiento de ramas en una forma desproporcionada, comienza a variar la densidad de plantación y eso debilita a los árboles y por lo tanto son puntos de ataque de este SIDE. Bueno, ahí estamos viendo cómo es la inoculación. Puede producirse en árboles en pie o en árboles apeados, se llama así, o árboles cortados, que se lo coloca sobre unos troncos para evitar que en la parte de abajo el tronco se pudra y desmejore de una forma más rápida el tronco. Y por lo tanto la inoculación que se realiza con este tipo de pistolas, en donde se inocula, como le decía, el nemátodo, que es el controlador biológico. Se martilla esos troncos para producir más daño y para favorecer la atracción del SIREC y por lo tanto producir el control con este nemátodo. Bueno, ahí está un poco más explicado lo que ya les venía mencionando. Se coloca hasta una altura de 1,5 metros, si el árbol estuviese en pie, esas heridas se realizan más o menos a la altura de 1 metro o 1,5 metros, o sea, a la altura del pecho más o menos del operario, y ahí se produce la inoculación del nemátodo, que es el controlador. Ahí está otras imágenes de cómo se realiza o se puede hacer el hacheado de los troncos. Más que todo, la idea es producir el estresamiento del árbol, puesto que el SIREC detecta ese estado de debilidad del árbol y produce el ataque en esos lugares antes que en otros árboles sanos. Profe, en la diapositiva anterior decía pinos taeda. ¿Se puede aplicar a cualquier variedad de pino? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que son en pinos que son los de producción forestal más utilizados en la provincia, ¿no es cierto? Pero lo podés usar en cualquier pino. O sea, el ataque si bien el SIDEC detecta y produce el ataque mayoritariamente en ese pino taeda, tiene la capacidad también de que en caso de que no haya ese pino, también puede producir el ataque en otras especies. También otra manera de controlar el SIDE es con un himenóptero, o sea, no tan solo con el nemato que dijimos, sino con un micro
¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ahí sí, profe. Bueno, Sí, estamos de vuelta. ingeniero. ¿Me escuchan? Disculpen, ya vamos a hacer muy salpicado esto, pero bueno, vamos a tratar de terminar de alguna manera. Bueno, les decía el tema del controlador biológico, que es un himenóptero, un microhimenóptero, que es Ibayaleucospoides. Es un controlador biológico bastante eficiente también, que se combina con el uso del otro nemato. Esta es otra manera de detectarlo, que es el uso de trompo apeado, ubicado en zonas protegidas y donde también se inocula, y donde se hace también la detección de los adultos, o sea, a través de mallas los capturan y puede hacerse una detección temprana. La otra manera es haciendo la detección temprana a base de feromonas, que produce la atracción del macho, y cómo funciona cualquier feromona, cualquier trampa, dependiendo de los recursos que se tenga para el uso de este medio de detección temprana o de captura. Otro de los insectos plagas también es un purpuliónido, como es, perdón. Es un purpuliónido, que es el gorgojo de la corteza. Este también realiza la postura en la parte del fuste, que es Pisodes castaneus, y sus larvas se desarrollan en forma por debajo de la corteza, produciendo el desprendimiento y por ende a futuro la muerte de la planta. Este es el tipo de daño que produce esa larva, o sea, uno de cascada y puede ver la alimentación. Ya no es interna del fuste, sino que es una forma del xilema, en la parte del xilema, que produce la destrucción y la muerte de la corteza y por ende después a futuro la muerte de la planta. El otro plaga de singular importancia es también otro himenóptero de la familia Eulophidae, que es Leptocibes invasa. Produce, cuando realiza la postura en la nervadura central de la hoja del eucaliptus, produce una hiperplasia en donde ahí se están desarrollando las larvas y que después, una vez que emergen, se van alimentando del folíolo de la hoja sin exceptuando las nervaduras de la hoja. Por ende, produce una destrucción de galia fotosintética y por ende la calidad de la madera es de mucho menor calidad. Todas estas plagas que le he ido mencionando están dentro del programa de emergencia sanitaria que fue contemplado, y toda la resolución y los aspectos legales están a través de esa resolución que pueden haber emitida por SENASA. Hay una obligatoriedad de la denuncia, o sea, en el caso de los profesionales, de los productores que detecten la presencia de algunos de estos plagas, están obligados a denunciarlos, o sea, no solo detectar su presencia, sino la obligatoriedad de denunciarlos. Y también se lleva a cabo, tanto en CIDE como en Leptocide, un programa nacional de vigilancia y monitoreo de todas las áreas para medir la evolución y realizar un manejo integrado de estas plagas de cultivos forestales. Esta es la hiperplasia, que se puede ver en el envés de la hoja en la altura de la nervadura central. Ahí realiza la postura la hembra, abajo se está desarrollando. Este es el microhimenóptero de Leptocibes invasa, que es el que produce esa hiperplasia con su oviposición y puede llegar a tener de 1 a 2 generaciones por año. Los otros eran vistos, como les decía hoy, son estos taladros, comúnmente llamados taladros, son coleópteros de la familia Ceramicidae. Sus daños fundamentalmente lo producen, o sea, se caracterizan por estas largas antenas de tipo aserrada que sobrepasan el largo del cuerpo y por supuesto la presencia de sus élitros con máculas características y su pronoto muy desarrollado. También sus larvas producen galerías en los fustes de los árboles
y después pueden producir también la muerte dependiendo del grado de ataque. También, como en el caso de Silex, los árboles más predisponentes a ser atacados son aquellos que tienen algún tipo de debilidad o están estresados por distintas causas, del mismo modo como le mencionaba para Silex. Voy un poco apurado por el miedo que se me corte nuevamente la señal. No creo que sea muy difícil de comprender, pero bueno, me apuro por las dudas que se corten. Aquí hay otro coleóptero también, que en este caso ataca Prosopis, o sea, por el tema de la presencia de los taninos, son muy atraídos, estos eran vícidos, estos coleópteros, que también producen un tipo de daño en el fuste de los árboles, más que todo atraídos por la presencia de taninos. O sea, todas aquellas especies forestales que tengan tanino son muy proclives a ser atacados por este tipo de coleópteros. Este otro coleóptero que también ataca Eucalyptus, que es un curculióneo también, que es Onycteros platensis, que es el gorgojo de los eucaliptos. También en este caso produce, no tan solo, en este caso no produce ataque de tallo, sino que su daño lo produce mayoritariamente en lo que es hojas, destruyendo el área fotosintética. Y puede llegar a tener de 2 a 3 generaciones por año. Bueno, en el caso de ATA, de los formícidos, ATA y Acromyrmex, ya creo que ustedes lo habrán hablado cuando se habló de himenópteros, pero les recalco, les hago recordar, en el caso para poder diferenciar ATA de Acromyrmex, si uno mira el tórax, tiene una doble línea de 4 pares de espinas en su protórax. Y en el caso de ATA, tiene 3 pares de dobles líneas en el protórax. Esa es la manera de diferenciar ATA de Acromyrmex. No sé si en algunos casos cuando vieron ya en himenópteros lo mencionaron, pero se los vuelvo a recordar. Y como todos ya saben, el daño que pueden producir tanto desde el inicio del trasplante de cultivo, como lo que es ya en árboles un poco más desarrollados, y en el caso de plantines puede producir la muerte total del plantín y la destrucción ya del comienzo. Y en el caso de los lepidópteros para especies más ubicadas, como decía hoy, más al sur, en donde ya la madera es de otro tipo, como en el caso de madera dedicada a cajonería. Cajonería me refiero a lo que son cajones para embalaje de frutas y hortalizas, y en ese caso la madera que se utiliza es álamos o sauce. Y en ese caso, en esas especies, uno de los plagas que pueden estar produciendo daño, en el caso de estos lepidópteros de la familia Cichlidae, que es Oetheticus, y encontramos los 3 géneros: Oetheticus kirby, que es de acá de la izquierda, Oetheticus geyeri, que es el de acá de la derecha, y Oetheticus pratensis, que es el del centro. Y la forma de diferenciarlo es: Oetheticus kirby hace su cesto o canasto exclusivamente con palitos y glándulas segregadas por su aparato bucal, va pegando los palitos y forma su cesto. En Oetheticus geyeri, el cesto o canasto está exclusivamente formado sin palos por las secreciones glandulares de su sistema bucal, y en Oetheticus pratensis está formado por palitos y hojas, partes de hojas de los árboles, en este caso de los álamos o de los sauces, que son las plantas en donde producen el daño fundamentalmente. El principal problema que provocan estos lepidópteros es destruir o desmejorar el área fotosintética, por cuanto producen, se alimentan de esas partes para no tan solo para alimentarse, sino para construir sus cestos. Bueno, no sé si hasta acá se ha cortado o me han podido llegar a seguir. Si tienen alguna duda, por favor, los escucho. Hola. Sí, ingeniero, se escuchó bien. Bueno, ¿hay alguna duda? Si no, es hasta acá el tema de plagas forestales. Y el lunes veríamos por el mismo medio lo que es sintomatología. Espero que esté un poco mejor la señal.
Y yo sigo teniendo problemas con internet, inclusive para entrar a la habilitación de Luna virtual. Pero no se preocupen, yo les voy a mandar un mensaje ahora si durante el día mejora la calidad de la señal, les aviso. No les voy a poner límite de tiempo para que presenten el cuestionario de esto, de plagas forestales. Así que van a tener tiempo más que suficiente para contestarlo. Yo les voy a estar avisando cuando pueda habilitar para que ustedes puedan entrar a la página de UNE Virtual. Si no hay consultas o algo que necesiten que aclare, hasta acá es el tema de plagas forestales. Le pido disculpas por la situación de señal, creo que debe ser la zona mía que está mala, pero bueno, ya no puedo hacer nada por eso. Buenas Si no hay- tardes, ingeniero. Le consulto. Sí. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de presentar la caja entomológica? Y ya eso no le dijo la ingeniera Ferreto o la ingeniera Risa, no le dijeron hasta cuándo tienen plazo. ¿Sabes lo que pasa? Que se cambió mucho porque en un principio, inclusive el año pasado, inclusive este año, íbamos a tener hasta el 10 de mayo. La planificación estaba hasta el 10 de mayo, que era la fecha que nos daba alumnado para presentar la lista de regularización. Como hubo otras clases y como hubo problemas en las señales para poder dar clase, creo que ese plazo se extendió. Así que calculo, ustedes ya hicieron una presentación, la primera presentación parcial o provisoria de esa caja. Sí, nos hicieron mandar la foto de lo que teníamos. Tenía que ser hasta un poco más de la mitad ya de la caja. Bueno, y le hicieron hacer algunas correcciones sobre las fotos que mandaron, o sea, tenían que hacer algún cambio, algo sobre la caja. ¿Le dijeron algo? Algunos sí, otros no, quizás. Claro, en mi caso sí me habían hecho la corrección de un insecto que clasifiqué mal y el resto me dijo que estaba bien. Quería Yo saber. creo que si no se preocupen por eso, porque si hay, supongamos, se extiende el plazo, yo no estoy al tanto de eso porque no, ya son encargadas ellas de ese tema, ellas van a poner el límite. Calculo que no, si ya lo presentaron y corrigieron esa parte que algunos que tuvieron que corregir, cuando pongan la fecha es una cuestión de un trámite, nomás es mandar la foto nuevamente a la parte de corregir y listo, después ya le van a ir contestando, salvo para, esto se lo van a decir si es que ya no se lo dijeron, aquellos alumnos que han terminado de regularizar ahora, que pongamos una vez que pasemos nosotros una semana más, y pasemos la lista de alumnado, y quieran rendir en la próxima mesa, que es del 27, por favor avísennos, así la revisión de la caja y de la elevación de la regularización la hacemos preferentemente hacia esos alumnos que quieren rendir ya. Ahora, si ustedes se van a presentar en otra fecha, en otro mes, bueno, van a tener que esperar porque eso lo van haciendo ya una corrección un poco más minuciosa en base a la foto que ustedes mandan, si bien ya le hicieron alguna sugerencia, pero lo van a hacer un poco más detallado y van a dar el visto bueno para que esa aprobación de esa caja, junto con los parciales, junto con los prácticos, se tome una decisión y si cumplieron, se eleva la lista de alumnos que han regularizado. Como les repito nuevamente, si hay alguno que desea rendir ahora en la próxima fecha, que por favor nos mande referencia de revisión por ese alumno, porque los plazos son muy cortos para la próxima mesa. Ahora, si no se van a presentar, van a tener que esperar y van a tener que manejarse con lo que digan, mándenle un mensaje a la ingeniera Risa a través del WhatsApp o la ingeniera Ferreto, para cuándo tienen fecha para presentación definitiva de las cajas. ¿Me expliqué? Gracias, ingeniero. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Algo que En necesiten? el caso, Sí. en el caso de querer presentarnos en la próxima mesa, ¿eso lo informamos por mail? Mándenle al WhatsApp, al WhatsApp que tenemos de este año, que es Zoología Agrícola, creo que 2021, no me acuerdo bien. Sí, creo que así. Manden ahí o manden a un correo, es decir, ustedes tienen los correos privados nuestros, ¿no es cierto? Los correos de Hotmail o Gmail o que sea, tienen, ¿no es cierto? Eso es nuestro correo.
Bueno, algunos de esos correos, háganle llegar ya a la brevedad, háganle llegar a la brevedad que ustedes digan nombre, número de libreta y todo, que tienen intenciones de presentarse en la próxima fecha. Entonces manden ya, si tienen la caja lista, manden, pues, si es que le hicieron sugerencia de corrección, la mandan corregida. Y si no tienen ninguna sugerencia, le mandan nuevamente la foto diciéndole a la ingeniera Risa o Ferretto que ustedes tienen intenciones de presentarse en la próxima mesa y que por favor le den el visto bueno de la aprobación de la caja si es que está aprobada. Entonces se le da prioridad a esa gente que quiere presentarse próximamente. ¿Me expliqué? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, si no, nos vemos el próximo lunes a las 15 horas, donde vamos a ver sintomatología. Ahí vamos a ver todos los síntomas que mayoritariamente se dan, para que ustedes tengan una idea cuando hablamos de a veces de algunas plagas, qué tipo de síntomas producen, y ahí los vamos a agrupar y vamos a ver qué tipo tiene, y para que cuando vayan a preparar la materia,